Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Hay cosas en este mundo que nos parecen fantásticas y que a veces nos gana la emoción de querer conocerlas y saberlas. Pero muchas veces dicen que no hay que dejar de respetar a lo que no se puede controlar. Muchas veces por ignorancia aceptamos cosas que no sabemos para qué son. Y terminamos ahí, en la desgracia y sufriendo. Como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Durante la pandemia comencé a sufrir de muchos trastornos. Comía compulsivamente y desarrollé un miedo a salir y a acercarme a la gente por el temor a contagiarme, siendo momentos muy difíciles que tuve que soportar para no volverme del todo loca. Fueron días en que tuve mucha necesidad. Además, había llegado de un pueblo de Jalisco a vivir e intentar acomodarme en un trabajo en Guadalajara. Recién había terminado de estudiar una carrera técnica, decidiendo irme y dejar a mis padres para aventurarme. Solo así podía aspirar a tener algo estable y desarrollarme profesionalmente. Pero con tan mala suerte que en esos meses que me mudé a un pequeño departamento, es cuando estalla la pandemia, y los meses siguientes fueron de andar de aquí para allá, sin conseguir realmente nada importante. Solo aquellos trabajos para medio comer y pagar la renta. Era todo. Muchas veces quise regresar a mi pueblo y pasarla ahí mientras se resolvían las cosas, pero mi obstinación hizo que no cediera y tratara de salir adelante sola. Como pude, lo logré. A pesar del miedo y mis problemas mentales, pude conseguirme un empleo en un mercado donde comúnmente iba a comer por unos pesos. Recuerdo que en el comedor había una brillante cartulina amarilla, solicitando una empleada de tiempo completo para trabajar en una hierbería dentro del mismo mercado. De tal manera que después de comer, me dirigía a este lugar para hablar con la dueña del mismo. La señora era como todas en el mercado, de edad, con experiencia en la vida y mal hablada. Temía entrar en conflicto por esa situación, pero debía aguantar y tratar de salir adelante mientras pasaba todo. Además, faltaba poco para pagar el cuarto y ya me había quedado sin dinero. La dueña del local se llamaba Doña Juana y a pesar de los malos modos, era hasta cierto punto justa y dispuesta a enseñarme el oficio de hierbera. No era fácil saber sobre ciertas cosas que después pedían los clientes, pero además me colocaron en un mundo desconocido, hasta ese entonces para mí. Un mundo esotérico que se abrió a mi mente con ese poder que tiene, de hacer pensar a las personas que con algunos artilugios pueden atraer al ser amado o quitárselo a otras personas, entre otra suerte de artes de brujería que rayaban en la locura y la fantasía. A pesar de ello, eran cosas que se vendían muy bien, y cada día conocía a personas que se dedicaban a estos asuntos de la magia y la brujería. Una de esas personas era una mujer apenas más grande que yo, que se dedicaba a la lectura de cartas y las limpias espirituales. Su nombre era Yajaira, y desde que la conocí comprando algunos elementos para hacer amarres, su conversación y forma de ser hizo que le tuviera algo de confianza, pues además llegó de un pueblo vecino al mío. En ese tiempo tenía pocas amigas, y con ella encontré una afinidad que me llevó a contarle muchas cosas personales e iniciar una amistad con ella. O por lo menos, eso pensaba. Imaginaba que era una mujer sincera en todos sentidos. Aunque yo no creía tanto en todo aquello que vendía,
Había cierta duda en muchas de las acciones que realizaban las clientas en cuanto a ese tipo de cosas. Nunca supe si en realidad algo de lo que decían hacer surtía efecto de algún modo, y no me interesaba saberlo, pues había gente que tenía un aura tan extraña y negra que hacía que te alejaras o te sintieras mal por estar cerca de esas personas. Y Yajaira, al notar mi sentir, me hizo una especie de amuleto para evitar que tuviera esos malestares. Aparentemente funcionó, pues a partir de cierto momento ya no padecía más dolores o malestares por atender a personas siniestras y con mal aura. Aunque con el tiempo dejé de usarlo, no me llegué a sentir mal de nuevo. Pero una de esas ocasiones fue la misma Yajaira quien me provocó un verdadero problema. Cierta noche que terminaba de cerrar, llegó muy alterada y nerviosa por un altercado con una enemiga, como le decía a una rival igual de bruja que ella. Estaba huyendo y me suplicó que la ayudara a pasar la noche en mi casa mientras se enfriaban las cosas y se iba para su pueblo en un par de días, pues los daños y la enemistad con esa mujer iban en serio. Al mirar su desesperación y nerviosismo, no tuve más remedio que aceptar y llevarla a mi cuarto de renta, donde apenas cabía yo. Pero ella se adaptó rápido a las limitaciones con las que yo vivía. Hizo de cenar y me contó muchas cosas de su oficio. Además me leyó las cartas diciéndome cosas raras que nunca pensé que me fueran a suceder. Luego de cenar, nos dispusimos a dormir. Yo me acomodé en mi cama y ella en el piso por un lado. Le había dado unas colchas y sábanas para que estuviera cómoda, transcurriendo todo en calma. La noche era tranquila y había un silencio extraño que no había percibido en mucho tiempo. Ni siquiera los perros de la colonia ladraban como lo hacían todo el tiempo. Y así me fui quedando dormida hasta que pasó de la medianoche, momento en el que el rechinido de la puerta del sanitario al abrirse me hizo despertar. Pensando que era Yajaira, no le tomé mucha importancia, pero la fría sensación y un extraño olor a cloaca que me molestó me hizo voltear sin levantarme, solo para darme cuenta de que mi amiga seguía dormida e inquieta por alguna razón. A unos metros estaba la puerta del pequeño sanitario y noté que estaba entreabierta. Dentro se miraba una oscuridad muy densa que en principio pensé que debido a que mis ojos aún no se habían acostumbrado a esta, pero en cuanto veo que esa negrura empieza a moverse, sentí un calambre en mi cabeza que se extendió por todo mi cuerpo. Al percibir cómo esa oscuridad se concentraba en un punto, dejando ver la poca luz del exterior colarse por la ventanita del sanitario y quedar transformada en algo que parecía ser la sombra de una persona, mirando atenta hacia el piso donde estaba Yajaira. Aquello emitía un ruido muy extraño que me paralizó y me impidió mover un centímetro de mi cuerpo para intentar encender la luz y despertar a mi amiga o salir huyendo asustada. No puedo decir con certeza qué clase de cosa era esa. Una negra entidad que solo en mi imaginación existía, recordando todas esas historias que me contaban las brujas y señoras curanderas que iban al local para comprar elementos. Me contaban cómo a veces se miraban los demonios o las ánimas malas al querer transformarse en personas o manifestar su oscura y horrible presencia para mostrar toda la maldad de la que estaban formadas, las cuales crecían por las malas emociones y pensamientos de la gente. Entre más desesperación y mala suerte padeciera alguien, la entidad crecía en tamaño y poder. Nunca creía en tales cosas. Pensaba que solo eran cuentos e historias para engañarme y hacerlo con la gente que consultaba a estas personas por una solución, al igual que Yajaira. Ella permanecía acostada y moviéndose de forma extraña, como si intentara despertar o estuviera teniendo pesadillas que la hacían desear hablar con una voz ahogada y balbuceante. Cuando ya no pude más, quise levantarme, pero el terror me invadió al sentir que mi cuerpo pesaba de forma imposible. Nunca había sentido algo tan horrible como lo que me estaba pasando. Mi respiración era agitada, pero además sentía como si tuviera una roca muy pesada sobre todo mi cuerpo.
La presión que sentía me hacía sentir que de un momento a otro se iba a romper la cama. Los gritos que debieron salir de mi garganta por el impacto y la desesperación se quedaron ahí. Lo único que podía hacer, muy apenas, era mover la cabeza y enfocar mi mirada hacia lo que estaba detrás de la puerta del baño, y observando el sufrimiento que estaba padeciendo en silencio. La sombra mostró que se trataba de una persona con aspecto y cuerpo extraño, de la cual emanaba un aura tan horrible y siniestra que me erizó la piel de todo el cuerpo. El tiempo se detuvo y solo podía escuchar los latidos de mi corazón. Lo demás sucedió muy lento en mi apreciación, como si esa cosa no estuviera sujeta al tiempo o la vida. Lo que pasó a continuación fue una de las cosas que me dejó marcada por siempre: lo imposible y las cosas extrañas que de pronto me contaban aquellas brujas que iban a la hierbería. Nunca pensé que fueran a resultar ser ciertas. Lo percibía como algo fantasioso y lejano. Cosas que solo mirabas en los cines o las historias de horror de escritores cuya imaginación describían cosas horribles como lo que estaba mirando desplazarse hacia una inmóvil y vulnerable Yajaira. Entonces comprendí que ella quizá estaba padeciendo lo mismo que yo, pero a un nivel más profundo. Ya antes había escuchado sobre esa condición del sueño que hace que te paralices y no puedas moverte. Pero nunca pensé que esto fuera a ocurrir. Era irreal, y más cuando esa cosa se muestra tal y como era: un ser infernal y negro, salido del mismo infierno, de cuerpo delgado al igual que sus largas extremidades, como si el esqueleto de algo monstruoso se hubiera puesto una negra costra. De su cabeza no podía distinguir una sola facción, ojos o una boca, y lo peor sucedió en el momento que se queda por unos momentos con el rostro pegado al de mi amiga, mirando cómo respiraba con dificultad, y en el instante que abre su boca para jalar aire, esa cosa extiende su brazo para literalmente meterlo por la cavidad. Viendo cómo desaparecía esa mano y parte de la extremidad, para después sacarla lento, con algo pegado a su mano de dedos largos. Podía jurar que eso que iba saliendo de mi amiga eran sus tripas. Poco a poco esa cosa parecía jalarlos para intentar sacarlos completamente, y eso fue el acabose para mí. En el momento que voltea su cabeza centrándose en mi terror, una momentánea fuerza hace que pueda mover mis pies y manos. Después, todo pasó muy rápido. Aquella cosa se deslizó hasta el sanitario, donde desapareció en la oscuridad del interior, dejando tras de sí mi temor y la zozobra que me hizo volver a la realidad, gritándole a mi amiga muy asustada e intentando encender la luz de mi cuarto. Yajaira estaba completamente ida, teniendo que sacudirla para hacerla reaccionar, y al volver en sí, comenzó a toser como si se estuviera ahogando. Fueron varios minutos en los que pudo recuperar el aliento e intentar vomitar algo que le obstruía la garganta. Yendo al sanitario, donde tuve miedo de entrar, pero tenía que ayudarle. Luego de un largo rato, comenzó a arrojar, además de la cena, algo negro y apestoso que me hizo sentir profundas náuseas, hasta que finalmente se mete a la regadera para recuperarse un poco y me contó lo que experimentó. No supo en qué momento se fue quedando dormida, pero ella tenía una condición especial en la que podía desprender su espíritu de su cuerpo, una especie de viaje astral para saber ciertas cosas, y lo que le interesaba en ese momento era quién la había mandado dañar y con qué. Durante ese viaje del espíritu pudo mirarse caminar en un largo sendero de personas, algunas conocidas y otras que nunca en su vida había visto, pero por alguna razón estaban ligadas a ella. Al final de ese camino pudo ver a una mujer que tenía que ver con su pasado y un evento que no me quiso contar, pero le tenía mucho odio y quería verla muerta. Para ello, había conjurado varios espíritus para tal fin, siendo uno de estos quien acompañaba a esa mujer. En el momento que esa cosa la intenta alcanzar, no pudo romper el enlace espiritual, sufriendo una horrible parálisis que abrió una ventana para que esa cosa negra que la atacó saliera del mundo etéreo
y desplazarse al de los vivos. Es por esa razón que yo también pude apreciarla, pues estaba en un estado de vigilia, entre dormida y despierta, cuando sufrí la parálisis. Para Yajaira era horrible, pues todo lo que arrojó en realidad era producto de esa brujería que le estaban haciendo para matarla. El oscuro que la perseguía era solo parte de esa situación. Luego de este horrible evento, intentamos dormir, pero el miedo y la zozobra me impedía hacerlo. Estuve dando vueltas en la cama, no quería siquiera cerrar los ojos. Imaginaba que en cualquier momento experimentaría de nuevo esa parálisis. Nunca antes había estado frente al terror, y tampoco encontraba una explicación lógica. No sabía realmente qué estaba pasando, pero en cierto momento me arrepentí de haberle dicho a mi amiga que se fuera a dormir conmigo. Hasta tuve el impulso de levantarme y correrla de mi casa, pero lo que sí iba a hacer es que jamás la volvería a aceptar. No recuerdo la hora en que ella se levanta al sanitario, enciende la luz y al volverme mira preguntándome si tampoco podía dormir. Ante la negativa se quedó pensando un buen momento, mirando a través de la ventana. La noche estaba tranquila, pero dentro de mi cuarto todo era un infierno de nervios e incertidumbre. Entonces volteó y me dijo que me pedía disculpas por tantos problemas, pero no sabía a quién acudir, y para compensar un poco, me daría un amuleto para que durmiera bien, y esa cosa no me atacara, o volviera a sentir la parálisis. De tal suerte que va a su bolsa, y saca un pequeño envoltorio de terciopelo rojo, la cual le amarró una cinta, y me dijo que me la pusiera al cuello, que nunca me la quitara, pues eso sería mi protección. En ese momento yo no sabía qué creer. Lo único que sentía era que tenía mucho temor, y cualquier cosa que me hubieran dicho en ese momento que me iba a evitar sentir aquello, lo aceptaría sin pensar. Así que extendí mi mano para tomar ese pequeño bolso y colocármelo sin saber realmente cuál era el contenido, o si iba a funcionar. Yajaira se volvió a acostar con una sonrisa en los labios y mirándome fijamente. Después solamente agradeció con unas últimas palabras con las que la recuerdo. Gracias, amiga, por ayudarme a cargar esta maldición. Dicho esto, se acomodó y durmió. Traté de hacer lo mismo. Poco a poco el cansancio y el sueño me fueron venciendo, hasta que finalmente me quedé dormida. Pero comencé a soñar algo muy extraño. No sé si fue por la historia que me contó o la sugestión, pero empecé a soñar que estaba precisamente en ese lugar que había descrito, con gente en un largo camino oscuro, y al final, una mujer de aspecto horrible y avejentado que se burlaba. Detrás estaba ese ser oscuro sin rostro acercándose lento hacia donde yo estaba. El sueño era tan vívido que hasta podía oler y sentir el horrible frío que me congelaba las extremidades, impidiéndome mover. Luego de eso traté de despertar y regresar a la realidad, pero me fue imposible nuevamente. El peso de mi cuerpo era tan grande que no podía mover un solo músculo, solamente podía abrir los ojos y mirar. Lo primero que escuché me hizo temblar y sentir una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Fue precisamente el ruido de la puerta del baño abrirse lento, indicándome que nuevamente iba a experimentar el terror. Miraba a mi amiga. Estaba acostada durmiendo plácidamente, mientras aquella cosa nuevamente salía del sanitario para arrastrarme. Pero esta vez no se colocó sobre mi compañera. Se dirigió hacia mí lento y comenzó a crecer. Estaba al pie de mi cama y se iba haciendo cada vez más alto y mostrando su verdadera esencia maligna. Este cuerpo extraño de largas extremidades y cabeza sin rostro se puso frente a mí. Me hundí en la desesperación y el terror, uno que me impedía mover, y me dolía la garganta por los gritos que quería dar de auxilio, pero no podía hacerlo. En el momento que esa cosa empieza a tocarme, fue el inicio del verdadero infierno para mí. El morbo, la oscuridad y la pestilencia a muerte me fue invadiendo lento, hasta que finalmente sentí el peso de aquella cosa sobre mi estómago, acuclillado sobre mí y mirándome con un par de ojos inexistentes. Después, comenzó a meter sus largos dedos a través de mi boca poco a poco. Se me dificultaba respirar.
y esa cosa estaba metiéndose dentro de mí, a través de mi garganta y esófago, hasta el estómago, el cual comenzó a doler, y mientras esto acontecía, pensaba que iba a tener el mismo destino que mi amiga Yajaira, que algo iba a sacarme de mis entrañas, pero en vez de eso, esa cosa parecía meterse lento a través de mi boca. Era como si me lo estuviera tragando completo a cada segundo. Fue desvaneciéndose en la realidad hasta que finalmente una parte de esa cosa negra desapareció en mi interior. En tanto esto pasaba, pude mirar cómo Yajaira estaba de pie precisamente frente a mi cama, observando con atención todo lo que me estaba pasando, sin hacer absolutamente nada. Tan solo estaba ahí, con un rostro carente de emociones, y solamente rompió el silencio para decir: «Perdóname». Después, simplemente tomó sus cosas, abrió la puerta de mi habitación y se fue, dejándome ahí con mi cuerpo petrificado, hasta que finalmente todo se volvió negro. Pensé que había muerto irremediablemente, y cuando comencé a ver los primeros destellos de la mañana, desperté asustada, jalando aire e intentando comprender qué había sucedido. Después recordé la traición de mi amiga y comprendí todo lo que había pasado, tomando ese amuleto que me dio y arrojándolo al suelo. Corrí directamente al baño para intentar devolver, pero solo vomité amarilla y hiel y saliva. Al verme al espejo, mi rostro había cambiado. Se notaba más enfermo y pálido, como si esa cosa que se me metió en mí durante mi parálisis estuviera consumiéndome. Traté de no pensar nada e intenté que las cosas no me afectaran. No quería creer, ni sugestionarme por lo que consideraba había sido un sueño. Así que me preparé para irme a trabajar. Pero al llegar a la hierbería me sentí muy mal. Era como si todas esas cosas que estuvieran ahí me recordaran el momento horrible. El estómago comenzó a moverse como si tuviera algo en el interior. Salí casi huyendo de ese lugar para irme a encerrar en mi casa. La dueña del local días después se presentó ante mí para pedirme las llaves, pero más que eso, le preocupaba mi salud y me contó que mi amiga Yajaira había muerto irremediablemente en su casa por situaciones muy extrañas. Ella misma se había apuñalado el estómago en un intento por terminar con su vida. Decían que estaba embrujada. Decían que había un enemigo que finalmente consiguió lo que quería y que era muy peligroso andar en esos mundos esotéricos sin preparación. De lo contrario, quizá alguna vez puedas encontrarte con alguien más fuerte que tú y más dispuesto a tomar una vida. Quise decirle a la dueña lo que sucedió, contarle toda la historia de mis sueños y parálisis. Parecía que las palabras no salieran de mí. Solo me despedí de ella y me quedé en mi habitación, ante la imposibilidad de trabajar y la depresión tan profunda que sufría. Tuve que regresar a casa de mis padres, donde estoy recluida en mi habitación sin querer salir. Quiero que imaginen cómo es tener parálisis todos los días, y todos los días ser atormentada por ese ser sin rostro, y lo que es peor, ver cómo sale de mí y se desplaza hacia donde duermen mis viejos. De algún modo también he sentido el impulso de abrirme el estómago para sacarme eso, y aún el día de hoy sigo durmiendo con el cuchillo debajo de mi almohada, y sé que algún día mi desesperación será tal que voy a poder lograrlo. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.